Hola, me llamo Rosa y estoy aquí para compartir mi historia con el autismo de mi único hijo, quien ahora tiene 12 años. Hago esto no porque sea una historia muy hermosa, una historia que vaya a inspirar, pero sí es una historia que puede enseñar a las mamás, a las familias que van comenzando en este difícil camino del autismo, para evitar algunos errores, algunos de los muchos errores que yo he cometido en la crianza y tratamiento de mi hijo. También lo hago con el motivo egoísta de aprender yo misma. Yo tengo un canal de otro tema y mediante ese canal me di cuenta de esto, de que cuando uno trata de enseñar lo que sea, un tema a otras personas, quien más termina aprendiendo es uno mismo. Y por eso decidí hacer estos recuerdos, esta recopilación de todo nuestro camino andado, que es mucho, que en 12 años ha sido mucho. Espero que me acompañes, espero que te sientas acompañada, espero que también muchas mamás nos compartan sus historias de éxito, que nos fortalezcan, nos inspiren y nos informen a todas. Yo no soy doctora, no soy médica, no tengo nada que ver con la medicina. Por lo tanto, cualquier cosa que yo mencione, por favor, no lo vayas a tomar como una recomendación. Yo solamente voy a contar mi historia, la historia de mi hijo. Y en la medida de lo posible, quiero ser muy clara. Espero que esta plataforma de YouTube me permita, que no me vayan a censurar porque mencione directamente algunos elementos de los que hemos usado en casa con mi hijo, algunos de los cuales han tenido un efecto positivo y otros un efecto negativo. Y por esto es que considero que es una historia que merece la pena ser contada. Como te digo, eh, he cometido muchos errores y espero que esto ayude a alguna mamá, por lo menos alguna, a evitar o a informarse más antes de hacer alguna intervención. Y quisiera comenzar analizando un poco este fenómeno que es el autismo, o que nos han dicho que es el autismo, porque hay una gran cantidad de personas, niños, adultos, con una gran diversidad y todos comparten esta etiqueta del autismo. Mi opinión muy personal es que realmente no está lo suficientemente estudiado, por lo menos en mi país México, no está lo suficientemente estudiado. Entonces, creo que es demasiada la gente que tiene este diagnóstico. No sé por qué, algunos tienen algunas manifestaciones o algunos síntomas como de que les cuesta trabajo socializar, otros serán muy rígidos en su manera de pensar, tendrán obsesiones, cosas, detalles como esos, síntomas como eso, comparados con personas, jovencitos o niños que no desarrollan lenguaje, que sufren mucho, que se autoagreden. Yo pienso que no tiene nada que ver, que es una diferencia de aquí a la luna, una persona totalmente funcional que tiene algunos problemitas con una criatura o un joven, una persona que está en un estado de total discapacidad. Y bueno, creo que es por la falta de un estudio a profundidad que a todas estas personas se les pone la etiqueta o el diagnóstico de autismo. Eso por una parte, pero es innegable que cada vez hay más niños con algunos de estos síntomas. Van aumentando y aumentando. Cualquiera que sea la fuente que uno consulte, ya sea un libro o ya sea las estadísticas, por ejemplo, de la ARI, esta organización estadounidense que
tiene muchísima investigación, mucha información. Todas las estadísticas dicen que va en aumento, el autismo va en aumento. Y no nada más el autismo. Creo que tampoco nunca se habían visto tantos cánceres como ahora. Y si uno ve también otros problemas de salud, pues no es difícil concluir de que algo está pasando a nivel mundial, a nivel de la salud en general. Y tampoco es difícil ver de dónde viene. No vivimos para nada como se vivía hace 100 años. Y eso creo que en cualquier país del mundo. Vivimos muy diferente, comemos muy diferente. Ya muy poco nos exponemos al sol. El agua, la calidad del agua, pues ha cambiado muchísimo, la calidad del aire, la tecnología, hay cambios nocivos para la salud que nos ha traído la tecnología. Entonces, no es raro todos estos epidemias, todos estos problemas de salud que los podríamos calificar como epidemias ya. Pero como te digo, esa es mi opinión personal. Y te refrendo que yo no soy médica, ni investigadora, ni ninguna autoridad. No, no. Soy una mamá, nada más. Y que me ha tocado un caso dramático dentro del autismo. Entonces, casi todas las mamás que nos encontramos de repente en este mundo, después de un tiempo de duelo, empezamos a informarnos en los grupos de Facebook, empezamos a leer libros, y uno de estos libros que lo escribió una doctora, que esos libros son fabulosos por la calidad de la información que traen. Esta doctora, que su primer hijo tuvo autismo después de un hecho muy específico que ella señala en su libro y que tal vez no lo pueda decir aquí. Ella posteriormente se capacitó para dar consulta, se especializó con un doctor llamado Sidney Baker. En ese tiempo, no sé si todavía, toda una autoridad en el campo del autismo en Estados Unidos. Entonces ella en su libro opina que el autismo se debe a un grado muy grande de toxicidad por parte de los alimentos, del aire, del agua, de la tierra de cultivo me refiero. Y ella dice que el cuerpo del niño o de la niña con autismo tiene un desastre bioquímico, es un desastre bioquímico. Y además que de niño en niño es, o sea, es un desastre único, que cada niño tiene sus propias complicaciones, aunque los síntomas sean casi los mismos. Ella observando al niño podía intuir después por dónde comenzar a tratar a ese niño. Pero la idea que ahorita quiero plantear es esa, que es o que encontramos un grado de toxicidad grande, muy severo. Por lo menos esa ha sido mi experiencia con mi hijo. Yo, sin ser doctora y sin tener análisis que mostrarte para demostrar lo que digo, pues me ha tocado verlo, no nada más en sus síntomas, sino me ha tocado ver lo que sale de su cuerpo. En fin, esta es una idea que surgió hace poco, que pensé que nuestra historia, la mía y de mi hijo, valía la pena contarse. Espero que podamos formar una comunidad de mamás, de familias, y que podamos compartir nuestras experiencias. Yo voy a empezar mi historia o la voy a contar simplemente linealmente desde que comenzó hasta el día de hoy. Y la primera lección que quisiera transmitir es que cualquier mujer que desee ser madre sería muy deseable que pudiera pasar por un periodo de preparación. Yo ignoraba absolutamente todo acerca del autismo cuando me embaracé, pero lo más grave, podría decir, es que mi embarazo fue tardío. Yo no esperaba para nada embarazarme ya, yo me consideraba una mujer estéril, por lo tanto no me preparé para mi maternidad, para nada me preparé. Más aún, no sabía yo, no se me detectó, ninguno de los doctores que yo consulté antes me ordenó un análisis de tiroides.
Ahora yo a todas mis amigas que se andan queriendo o que se andaban queriendo embarazar, yo les recomendaba que se hicieran este análisis, un perfil tiroideo, porque esa fue la razón por la cual yo no me pude embarazar antes. Tuve unos problemas de salud y esta vez me mandaron con un especialista y el especialista se le ocurrió palpar mi cuello y me dijo, aquí hay algo que no está bien. Me mandó a hacer el análisis, salí con hipotiroidismo y empecé a tomar el medicamento. Y en los primeros días que empecé a tomar el medicamento, yo me embaracé. Esto fue motivo de un sentimiento de culpa muy grande porque creo que yo debía haber esperado un tiempo, debía haber previsto, debía haber prevenido. Mi embarazo no tenía que haber ocurrido tan pronto. No sé qué tanto haya impactado que yo no tenía mi tiroides bien controlada todavía. Fue posterior al primer trimestre que ya la tenía bien controlada, pero no antes. Entonces no sé qué tanto haya afectado. Después de lo mucho que leí que un hipotiroidismo no tratado puede producir bebés con retraso mental. Y bueno, como te digo, ha sido motivo de un sentimiento de culpa muy grande por haber ignorado esta información. Claro que no tenía manera yo de saber, ni los médicos antes, en primer lugar, ni siquiera me diagnosticaban bien. Y cuando salió mi diagnóstico, tampoco me dijeron, señora, trate de no embarazarse en un X tiempo. Pero bueno, esas son las primeras lecciones que malamente aprendí, que es muy bueno tener un periodo de preparación antes del embarazo y un chequeo médico completo para ver que estemos bien, para ver que la mujer que va a gestar, la mujer que desea gestar, esté bien de sus órganos, especialmente que tenga su tiroides funcionando correctamente. Sin embargo, tuve un embarazo sin problemas, se puede decir. No tuve ningún síntoma de alarma, excepto que desde mi primer ultrasonido, el doctor me dijo que por mi edad, yo tenía 44 años, era muy probable que mi bebé naciera con síndrome de Down. Entonces, la felicidad de la noticia, primero de saber que estaba embarazada, pues me duró como unos 10 minutos cuando me anunció que era muy probable que mi hijo naciera con síndrome de Down. Y me ofreció una prueba, hacerme una prueba más adelante. Yo no sé si es correcto que los doctores hagan esto, pero bueno, conmigo lo hicieron, conmigo lo hizo este doctor, inmediatamente me lo anunció, me ofreció esa prueba. Yo me salí muy preocupada del consultorio. Como te digo, la felicidad me duró 10 minutos porque sí me sentía auténticamente feliz con la noticia que a mis 44 años estaba embarazada por primera vez. Porque no fui inmediatamente a la consulta. Yo me consideraba absolutamente estéril y además históricamente había tenido un ciclo muy irregular. Mi menstruación era muy irregular, así que cuando me embaracé no sospeché, o sea, cuando se retrasó mi periodo no sospeché porque era común que se me retrasara. Y yo esperé una semana más, otra semana más para ir a la consulta, pero nunca me esperé que me dijeran que estaba embarazada. Yo realmente fui con la idea de que me iban a decir que tenía algún quiste o un cáncer, algo así. Entonces, eso también fue motivo de sentimiento de culpa de que no acudí pronto a ver qué pasaba. Pero bueno, las mujeres que hemos tenido todo el tiempo retrasos menstruales, realmente no vamos en cada retraso para ver a ver cómo estamos. Desgraciadamente eso pasó también, así que yo empecé a tener control prenatal hasta casi cuando tenía los 3 meses de embarazo. Cambié de doctor porque, porque quise otra opinión acerca de lo del síndrome de Down y
Fue una doctora, la segunda que me vio cuando ya tenía 4 meses de embarazo, y ella me dijo lo mismo, que había una gran posibilidad de que mi bebé tuviera síndrome de Down, pero que ya el embarazo estaba algo avanzado. Y me insinuó, sí me insinuó un poco la idea de un aborto, pero me dijo que ya no los hacía, que no sabía ni dónde, pero no era mi idea tampoco. Mi embarazo fue, yo lo consideré un milagro. Después de creer que era estéril, embarazarme a los 44 fue un milagro, si bien fue un milagro tormentoso por la serie de noticias de que síndrome de Down, malo, embarazarse a una edad tan grande, pero yo sí quería tener a mi bebé. Así que volví a cambiar de doctor. Esa tercera vez entré al consultorio y le dije al doctor: si ve algo malo, no me diga, no quiero saber. Ya tengo 5 meses de embarazo y mi bebé va a nacer. Solamente vengo para el seguimiento. Y él se quedó sorprendido. Me hizo el ultrasonido y me dijo que no veía nada que le llamara la atención y trató de tranquilizarme. Me dijo que cuando los doctores veían a una mujer entrada en años, embarazada, pues que tendían a asustarla un poco. Así que pues ya me quedé en adelante con ese doctor, traté de relajarme. Recuerdo que les pedí oración a mi familia, a mis amigas más cercanas, que rezaran por mi bebé y por mí, que me decían que era niña. Me decía, este doctor me anunció que era una niña. Y yo empecé a comprar cositas de color rosa y empecé a llamarla por un nombre que al final tuve que cambiar. Hasta en el último ultrasonido no tuve ninguna complicación, como te digo. Yo me sentía muy bien. Seguí yendo a mis controles mensuales y ya en la última cita me dijo el doctor: ¿qué dijimos que era? Me digo, niña. Me dijo que era niña. Me dijo, pues me equivoqué. Es un niño. Oh, Dios mío. ¿Y ahora qué voy a hacer con todas las cosas de color rosa que ya compré? Pues sí, a unas semanas antes de tener mi parto, supe que no era niña, era un niño. Entonces, cambio de planes, dije, cambio de nombre. Y empecé a buscar un nombre de varoncito y a comprar cosas de varoncito. Tenía 45 años cumplidos yo cuando me llegó la hora de que naciera mi bebé. A los 9 meses no se retrasó, no se adelantó. Yo vivía sola y la fuente se me rompió, se me empezó a romper en la madrugada, tal vez a la 1 de la mañana. Son recuerdos agridulces. Se me rompió mi fuente, yo pensé que había tenido un accidente. Me levanté, me cambié, me volví a acostar y un rato después otra vez me sentí húmeda. Dije, esto no es un accidente, creo que ya me tengo que ir al hospital. Estaba oscuro, era muy temprano, creo, debían haber sido las 3 de la mañana. Yo tenía ya mi maleta lista en la parte de abajo de la casa, así que llamé un taxi y me fui al hospital con mi maletita. Sí se me adelantó un día, el doctor que me había estado dando mis consultas de prenatal me iba a operar, pero como mi hijo se adelantó un día, pues me operó otro doctor. Me habían dicho que me iban a hacer la incisión así, horizontal, y ya ni me acordé yo que me iba a andar acordando de que si la incisión iba a ser horizontal. Yo solamente fui a tener a mi bebé, no lo tuve de inmediato, me hicieron esperar, se dieron las 10 de la mañana, las 11, y al final llegó la hora de que me llevaran al quirófano porque no dilaté. Eso sí, no dilaté, mi cuerpo no respondió, no tuve dolor, nada. Me llevaron al quirófano, había música de Luis Miguel y en unos cuantos segundos no me dio ni siquiera tiempo de pensar una oración completa. Cuando la estaba comenzando o iba a medias, de repente alcancé a ver
la carita de mi bebé haciendo gesto de llanto o de que iba a llorar. Y en un par de minutos ya lo tenía aquí a un lado. La doctora que lo recibió me lo trajo para que le diera un beso. Y yo lo primero que le pregunté, me dije, ¿tiene síndrome de Down? Y ella me dijo, no, nada. ¿Y qué? Me dijo, ¿y si lo tiene, qué? ¿Me lo da? Y yo le dije, no, no, no se lo doy. Pues se lo llevaron. Yo después, con el tiempo, solicité una copia del expediente donde venía todos los detalles del nacimiento, porque me preguntaron que si había tenido hipoxia, que si había estado en incubadora, que cuánto había tardado en llorar. Yo recuerdo que no tardó, que pronto yo escuché el llanto y no estuvo para nada en incubadora. Me lo llevaron, tan pronto a mí me llevaron al cuarto, un rato más, me lo llevaron. Ya estaba dormidito, hermoso mi bebé, pero las dificultades comenzaron casi de inmediato. Yo no pude darle alimentación del seno materno en ese momento. Posteriormente, y posteriormente me refiero a un mes después, ya pude, pero en ese primer mes no. Aunque yo me lo pusiera, me decían que me lo pusiera en el pecho. Y él, cuando yo me lo acercaba al pecho, él no hacía bien el intento, él como que se dormía más bien. Tuvo que ser alimentado con fórmula y la fórmula nunca le cayó bien. Vomitaba y lloraba mucho. Creo que solamente no lloró los 2 primeros días y los llantos empezaron como al tercer día. Pero sí tenía esto de que tenía reflujo y a veces vomitaba. Tenía que alimentarlo y tenerlo así abrazadito en vertical y dormirlo y hacerlo que se durmiera así como paradito, y ya estando dormidito ya lo podía acostar y siempre ponerle una almohada que su cabecita estuviera en alto para que no devolviera la leche. Hubo que probar fórmulas y fórmulas hasta dar con alguna que, pues no que no le hiciera daño, o sea, con todas él lloraba mucho. Tuve que probar algunas latas así, nada más las probaba una vez y ya, las tenía que regalar o tirar porque le caían muy mal, hasta que encontré una fórmula que era parcialmente hidrolizada y reducida en lactosa, en esa combinación. Y esa fue la que toleró más o menos bien, o sea, no la toleró en realidad bien nunca, pero fue la menos dañina. Y a partir del mes, más o menos 40 días, ya por fin fue una combinación de seno materno y de fórmula. Ya no dependió únicamente de la fórmula. Sin embargo, los llantos por cólico y los reflujos no cesaron nunca mientras tomó leche. Mientras tomó leche sufrió por dolor, pobrecito mi bebé. Así que nunca durmió o muy pocas veces durmió una buena noche completa. Dormía por ratos, se despertaba llorando o simplemente se despertaba a cualquier hora, a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana. Fue terrible para los dos. Amanecía y estábamos desvelados los dos. Y en esas condiciones tuve que regresar al trabajo. Afortunadamente tuve una licencia de 3 meses, pero sí cansada, absolutamente cansada por la falta de sueño. Y todavía a los 12 años de edad el sueño no es perfecto. No he dado con eso que le impide a él tener una buena noche de descanso. Y por lo tanto a mí también. Si él no duerme, yo tampoco. Si él duerme mal, yo tampoco. Perdón, si él duerme mal, yo también duermo mal. Así que estábamos en eso, realmente con los problemas de reflujo, de intolerancia a la leche, de llantos, de no poder dormir. Estábamos en eso y esas eran las preocupaciones cuando empezamos a ver, mi mamá antes que yo, que el desarrollo no iba bien. Y pues, ¿cómo iba a ir bien? O sea, ¿cómo se va a desarrollar bien un bebé
que sufre con el alimento, que no lo absorbe bien y que no duerme bien. Aunque aparentemente el peso estaba bien, pero por ejemplo el tono muscular no estaba bien. Tampoco estaba tan mal, pero no estaba como debía estar. Tampoco hay bebés que empiezan a hablar o a decir palabras muy pronto. Mi hijo no. Él tenía varios meses cuando empezó a decir ma, ma, ma. Y tampoco empezó a gatear pronto, ni a pararse pronto. O sea, en todo iba así como rezagado, como atrasado. Pero no me preocupaba yo tanto porque yo lo veía como un bebé normal, como un bebé neurotípico. No me parecía que hubiera un problema de retraso todavía. Y eso se reforzaba con las visitas al pediatra. Y yo le comentaba, no, es que todavía no gatea. Y un pediatra de los varios que vimos me dijo, los bebés que no gatean pronto es que van a caminar muy rápido. De algún modo me trataban de tranquilizar y yo creí en su opinión experta y también, como te digo, yo no me parecía que mi hijo tuviera algún retraso. Pero sí me empecé a preocupar ya cuando fue el año un mes, y que los otros bebés de la guardería, porque yo lo empecé a llevar a guardería a los 11 meses, iban desarrollándose rápido y mi hijo no, mi hijo se iba quedando atrás. Y también que no parecía responder a mi voz. Incluso una vez me dijeron las cuidadoras de la guardería, él estaba de espaldas, yo fui por él y él estaba de espaldas y me dijeron, háblele. Y yo empecé a llamarlo por su nombre, más y más fuerte varias veces, y él no volteó nunca. Y lo que ellas me dijeron primero es, o su opinión era de que él no escuchaba. Pero eso en casa era obvio para mí que sí escuchaba. Bueno, otro detalle de su historia, un detalle notorio, mi hijo fue intervenido a los 9 meses, tuvo una operación. Traumático para los dos, fue muy traumático. Él, después de esa operación, pasó varios días, como podría decirte yo, pues claramente con estrés postraumático. Estaba muy calladito, muy serio y no quería ser alimentado. Nos costaba mucho trabajo que aceptara un biberón. Yo me iba a trabajar y necesité siempre, desde que regresé, que se me terminó la licencia de los 3 meses, siempre necesité que alguien se quedara con mi bebé en casa para yo poderme ir a trabajar. Y la muchachita que nos ayudaba, que me ayudaba entonces, tuvo la idea, la iniciativa, traía ella su teléfono y le puso una caricatura a mi bebé y le dio el biberón al mismo tiempo. Y entonces mi bebé se terminó el biberón en cuestión de segundos por estar viendo la caricatura. Yo no pensé que eso fuera malo en ese momento, al contrario, me alegré, como quiera que sea, pero empezó a aceptar el alimento. Entonces, él veía y escuchaba la música y reaccionaba al sonido, razón por la cual nunca pasó por mi mente de que él no escuchara bien. Así que no reaccionara a mi voz fue un foco rojo. Y al poco tiempo, bueno, otro detalle, cuando tenía solo unos meses y que se sentaba, él estaba jugando y yo le tarareaba y él me respondía con exactamente el mismo sonido, el mismo tarareo. Y yo me quedaba tranquila. Y yo reforzaba mi idea de que era un bebé neurotípico y que iba a hablar en cualquier momento. Sin embargo, pues el lenguaje no llegaba, no brotaban esas primeras palabras, se quedó en el ma. Y el segundo foco rojo fue cuando dejó de imitar mi tarareo. Estaba jugando solito y yo le tarareaba y ya no me respondía. En esos días, creo que fue en el mes de enero, él tenía 1 año y poquitos meses, estaba viendo en la tele
creo que era el mes de concientización del autismo. Yo no, creo que ni siquiera había escuchado esa palabra antes, excepto en una película hace muchos años. Y ni siquiera me acordaba, no tenía presente esa película. Pero cuando escuché la palabra autismo y que uno de los síntomas era que la persona o el niño no fijaban la mirada, no te miraban, fue en ese momento, así como un campanazo. Y empecé a llorar. Dije, eso es lo que tiene mi hijo. Al día siguiente temprano, no lo hice ni siquiera en ese momento solamente sentí esa corazonada, esa convicción y ese dolor en el corazón y todo lo que pude hacer fue llorar. A la mañana siguiente, con la esperanza tal vez de equivocarme, lo levanté a mi bebé y empecé a hablarle y a decirle, mírame, mírame, mírame. Y él no me miraba, él hacía esto de mirar hacia los lados y quejarse porque pues seguramente yo lo sacudí en mi desesperación de mira, mírame, mírame. Y se quejó y simplemente miró a los lados, jamás me miró a los ojos, jamás. Y fue a partir de ahí que empecé a buscar ayuda. No sabía ni a dónde ir, ni por dónde comenzar. No había los recursos que hubo después. Hubo un tiempo que había muchísima información a través del Face, incluso a través de YouTube. En ese momento, justo en ese momento no tenía yo nada a la mano, solamente una compañera de trabajo que yo había escuchado que su hijo tenía algún tipo de problema y que ella lo llevaba a equinoterapia. Entonces le pregunté y ya me dijo dónde ir y fui a esa consulta primero. Primero era una consulta y me dieron la oportunidad, era una fundación, nos dieron la oportunidad de ir 2 veces a la semana a Equino y ahí pues empecé a tener alguna esperanza porque conocí a algunas mamás, algunas que estaban muy contentas porque me dijeron que antes de la terapia el niño no hablaba y que a los meses de estar ya en la terapia de los caballos ya habían empezado a hablar. Y también fui con un terapista que me dio algunos ejercicios de estimulación visuales, manuales, auditivos, cosas muy sencillas con las cuales mi hijo no parecía tener ningún problema. O sea, eran, como te digo, cosas muy básicas, pero bueno, fue un comienzo. No caminaba entonces mi hijo, entonces yo no sabía ni cuál era la preocupación principal. Eh, yo decía que camine, porque ya todos los demás niños estaban caminando y mi hijo no. Y ya estaba muy pesado para cargarlo. Equino le sirvió para fortalecer el tronco. Al mismo tiempo también localicé a una terapista física para lo mismo, para la marcha, y ella lo hacía que hiciera ejercicios con las piernas. Entonces, Equino le trabajaba la parte de arriba, ella le trabajaba la parte inferior, y con eso, en cuestión de unos 6 meses, ya pudo empezar a caminar. No perfectamente, o sea, él se notaba débil, ese tono muscular no estaba bien, pero ya por lo menos podía caminar, ya lo podíamos llevar de la mano. A equinoterapia estuvimos un año y bueno, yo los primeros, al principio lo llevaba en brazos y lo metían en brazos, después lo metían ayudándolo con las 2 manitas y luego con una mano, así fue la evolución. Pero las palabras no llegaron con la equinoterapia, tampoco con la terapia física. Y entonces acudí a la consulta de un neurólogo, porque también me decían que era muy pequeño para diagnosticarlo. Y me llegaron a decir en más de un ámbito que la que estaba mal era yo, y el niño no.
pero bueno, la que tenía el niño era yo. A lo mejor a más de una mamá esto le ha pasado. Nosotros tenemos a los niños, sabemos cómo pasa el día, cómo pasa la noche, el fin de semana. Los doctores y los terapeutas los ven un ratito. En fin, no me consolaba yo con eso. Claro que tenía la esperanza, pero era cada vez menos de equivocarme. Y bueno, este neurólogo le hizo un electroencefalograma, el cual no pareció revelar nada. Por lo menos no me dijo que hubiera algo. Y solamente me recomendó terapia y un medicamento, que fue el Rivotril o risperidona. Bueno, yo lo empecé a llevar a la terapia donde él me dijo, y en las primeras entrevistas, pues la psicóloga que me entrevistó, así como asustada, me dijo: ¿y usted sabe este medicamento para qué es? Caray, pues me lo recetó el neurólogo, se lo recetó a mi hijo el neurólogo, mi hijo tenía 2 años. Y entonces sí, vi que era como para alucinaciones. Yo se lo di, no se lo di más de un mes. Yo vi en la cajita que decía que si en un mes no se veía algún efecto, que había que suspenderlo. Y se lo suspendí sin regresar con el neurólogo, porque también quise ver si la terapia hacía algo. También yo no tenía los suficientes datos como para considerar que mi hijo, en ese momento, no los tenía, que mi hijo necesitara un tratamiento, un medicamento tipo antipsicótico. Y sí, bueno, la recomendación de la psicóloga fue que sin medicamento era mejor para observar la evolución y también para conocerlo a él y saber desde luego qué tipo de intervención o qué tipo de terapia aplicarle. Y a mí me pareció bueno, válido ese razonamiento. Y como te digo, en ese momento tampoco yo tenía los datos como para considerar como mamá que mi hijo necesitaba ser medicado. En esa terapia estuvo 1 año y desafortunadamente mi hijo empezó a tener algunas manifestaciones también. Empezó a tener lo que yo le llamo ataques de llanto que llegaban sin anunciarse y que podían durar cerca de 2 horas, desde que empezaban hasta que ya terminaban, y él terminaba muy agotado y yo también. No había manera de calmarlo. Era simplemente algo que tenía que pasar y que se terminaba cuando se terminaba. En ese tiempo empecé a dar con información, con grupos de Facebook, con libros acerca de dieta, y sin estar segura, probé a retirarle el gluten y los lácteos, sin estar segura. Realmente yo no sabía si había alguna conexión entre esos alimentos y los ataques de llanto que él tenía. Fue difícil, fue una decisión muy difícil y muy dolorosa, porque son precisamente los alimentos que más les gustan a los niños. Mi hijo no era la excepción. Quitarle galletas, quitarle pan, cerealitos, quitarle la leche. Bueno, fue un proceso, no lo hice de la noche a la mañana, yo tenía inseguridad y miedo, y también me daba mucha pena quitarle esos alimentos. Tuve que hacerlo poco a poco, que se me fuera terminando lo que ya tenía, la lata de leche que ya tenía, las galletas que ya le había comprado, irla reduciendo. Si le daba 7 galletas, pues empecé a darle 6, 5, así fui. Y primero retirarle las más dulces, le dejé luego las más simples, y también esas a menos cantidad, menos y menos y menos vasitos de leche. Aunque ya tenía 2 años, pues fue difícil para mí. También pues no conté con la ayuda de su abuelita,
mi mamá, que a espaldas mías le daba sus galletitas porque ella opinaba que eso era totalmente innecesario. Pero bueno, con el tiempo ella también cooperó y hasta que ya llegamos a cero gluten y cero lácteos. Sin embargo, dolorosamente, eso no fue suficiente para él. Yo había leído y tenía la esperanza de que fuera el caso de él, de que había niños que simplemente con quitarles esos dos alimentos, esos dos grupos de alimentos, ya había una mejora espectacular. Y con mi hijo no ocurrió así. Entonces seguí leyendo y vi que efectivamente había casos en donde había que seguir quitando alimentos. Y esos alimentos eran los almidones. Todo lo que fuera almidón, todo lo que fuera harinas. Y otra vez fue muy difícil decisión y otra vez fue quitarle poco a poco, reduciendo la frecuencia, las cantidades de arroz, de frijoles que le gustaban mucho y que en México los usamos todos los días, lentejas, papa, y lo que fue más difícil para mí como mamá y para él también fue más difícil, fue quitarle el maíz. Pero cuando llegamos a esa medida desesperada de quitarle el maíz, ahí fue como ¡pum! Una calma, al menos por un tiempo. Entonces, pues dije, bueno, parece que esto es para él, parece que es necesario quedarse únicamente con verduras, con algunas frutas y con carne. No le daba mucha carne en ese entonces, él no masticaba bien, pero sí el pollito, el pescado, el huevo, con ese tipo de alimentos. Y ya le había comprado para ese entonces aceite MST y esa fue su alimentación por mucho tiempo. Creo que por ahorita ya me excedí tal vez del tiempo, no quiero abusar de tu paciencia, yo podría seguir hablando de esto durante mucho tiempo, pero hasta aquí lo vamos a dejar porque también quiero que no se me pasen detalles importantes. Te agradezco mucho que me estés acompañando. Si lo consideras valioso, comparte este video con alguna mamá, con alguna amiga que tenga un hijo o una hija con autismo. Compártenos tu historia en los comentarios. Yo creo que nos va a servir a todas, a todos. Te agradezco mucho. Voy a procurar hacer un video cada semana, prosiguiendo con la historia hasta donde nos quedamos y añadiendo algún detalle importante que se me haya pasado. Por lo pronto, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Cuídate mucho. Que tú y tu familia estén muy bien.